¿Cuál es la diferencia entre ser y estar? Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy en español automático con un test práctico. ¿Cuál es la diferencia entre ser y estar? Muchos estudiantes tienen esta duda. Estos dos verbos confunden a muchos estudiantes de español, especialmente a los estudiantes angloparlantes, porque en inglés ser es to be y estar también es to be. Entonces, vamos a hacer un pequeño test. Yo voy a decir una frase de dos maneras diferentes, con el verbo ser y con el verbo estar. Y tú tienes que decir cuál de las dos formas es correcta o si las dos son correctas. Empezamos con la primera frase. El camino era largo. El camino estaba largo. Repito. El camino era largo. El camino estaba largo. ¿Cuál es la frase correcta? El camino era largo es la respuesta correcta. El camino era largo. Como norma general, el verbo ser indica un estado permanente. El camino es largo siempre. Su longitud es permanente. La siguiente frase. El juguete era roto. El juguete estaba roto. Repito, el juguete era roto. El juguete estaba roto. ¿Cuál es la frase correcta? El juguete estaba roto es la respuesta correcta. El juguete estaba roto. Muy bien. ¿Por qué? Porque no es permanente. El juguete no siempre está roto. Cuando compras un juguete nuevo, tiene todas las piezas y funciona bien. Y luego se estropea. Luego se rompe. Por tanto, usamos estar. Porque roto no es algo permanente. Siguiente frase. La paella era fría. La paella estaba fría. Repito. La paella era fría. La paella estaba fría. ¿Cuál es la frase correcta? La paella estaba fría es la respuesta correcta. La paella estaba fría. El verbo estar se usa para hablar del estado de algo. Muy fácil de recordar, ¿verdad? Estar, estado. Frío o caliente es un estado de la paella. Y además también se cumple la regla anterior. La temperatura no es permanente. Siguiente frase. La paella es deliciosa. La paella está deliciosa. Repito. La paella es deliciosa. La paella está deliciosa. ¿Cuál es la frase correcta? Pues ambas son correctas, pero en contextos diferentes. La paella es deliciosa se usa cuando hablas de la paella en general, no de una paella concreta que estás comiendo ahora mismo. La paella como concepto general y usamos el verbo ser. La paella está se usa cuando hablas de una paella en concreto, de la paella que ahora mismo tienes delante de ti y te estás comiendo. Y además está deliciosa ahora. No es un estado permanente. Luego, a lo mejor la paella se queda fría y dura, o el arroz pasado, y no se la come ni el gato. Espero que estas pistas te ayuden, pero no te las tomes a rajatabla. No son leyes escritas en piedra. Los idiomas no son como las matemáticas y muchas reglas no se cumplen en todos los casos. No se cumplen siempre. Hay excepciones. Las reglas son útiles si te ayudan a comprender mejor. Siguiente frase. La Catedral de León es preciosa. La Catedral de León está preciosa. Repito. La Catedral de León es preciosa. La Catedral de León está preciosa. ¿Cuál es la frase correcta? Pues otra vez, ambas son correctas dependiendo del contexto. La Catedral de León es preciosa siempre. Su belleza es algo permanente.
Y si es permanente, ¿qué verbo usamos? Muy bien, el verbo ser. La Catedral de León es preciosa. Pero la Catedral de León está preciosa también es correcto. Cuando usamos el verbo estar, cuando no es permanente. Por ejemplo, si limpian la fachada de la catedral y el ayuntamiento instala una bonita iluminación exterior, la belleza de la catedral ha cambiado. Si antes era bonita, ahora es todavía más bonita. Cuando vemos la catedral recién arreglada e iluminada, entonces decimos: la Catedral de León está preciosa. Por cierto, la Catedral de León, especialmente sus vidrieras, sí son preciosas. Si alguna vez vais a León, entrad en la catedral un día que haga sol. Siguiente frase. Pedro es tonto. Pedro está tonto. Repito. Pedro es tonto. Pedro está tonto. ¿Cuál es la frase correcta? Pues otra vez, las dos son correctas dependiendo del contexto. Usamos el verbo ser si es algo permanente. Es decir, si Pedro siempre es tonto, si le falta inteligencia. Y eso es algo que no cambia. ¿Y cuándo usamos el verbo estar? Cuando Pedro no tiene problemas de inteligencia, pero hay momentos en los que hace el tonto o actúa como un tonto. Por ejemplo, si llega a la adolescencia, Pedro está tonto. Si se enamora, Pedro está tonto. Si se emborracha, Pedro está tonto. Muy bien. Ahora vamos con un rápido test de 5 preguntas. Yo voy a decir una frase en presente usando el verbo ser o el verbo estar. Y tú tienes que decir si la frase es correcta o incorrecta. Vamos allá. 1. Carlos es cansado. Carlos es cansado. Incorrecta. La frase correcta es: Carlos está cansado. 2. Laura está feliz. Laura está feliz. Correcta. Laura está feliz. 3. El trabajo es terminado. El trabajo es terminado. Incorrecta. La frase correcta es: el trabajo está terminado. 4. La ventana está rota. La ventana está rota. Correcta. La ventana está rota. 5. El suelo es duro. El suelo es duro. Correcta. El suelo es duro. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Nos vemos en el siguiente podcast. Y mientras tanto, aprovecha cada momento, campeón. Da lo mejor de ti y haz que tu vida sea extraordinaria.